atención. Así van dando la asistencia. Bueno, vamos a presentar, a ver. Bien. Bueno, ¿cómo ven? Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Bueno, gracias. Bueno, como verán acá, en la clase 4, que es esta, hice un poco de práctica. ¿Recuerdan? Profe, Sí. ¿será que, Profe, buenas no tardes. sé si ¿Se ve está bien? sonando algo ahí? Cuando usted habla se escucha como que le llega un mensaje o algo, no sé si lo puede poner en silencio. Y que los alumnos que están ingresando, ¿debe ser eso? Ya antes, profe, antes que empecemos se escuchaba. Ahí justo se escucha. Sí, sí, es el sonido del alumno. Suena cuando alguien ingresa y cuando alguien sale nada más, pero es la aplicación. A ver, o estará haciendo Ah, esto. bueno, profe. Bueno. Bueno, bien, como les decía, acá en el recuadro debajo de la fecha dice un poco de práctica. Recuerden que les había enviado un correo el fin de semana pidiéndole colaboración con algunos textos. Bueno, y he recibido de la Comisión E un texto de Freire, un fragmento, digamos, de no hay docencia sin discencia. La Comisión F también envió los suyos, envió 2, arte y pedagogía, y la educación ayer, hoy y mañana, un fragmento de un libro. El subtítulo de este libro es el ABC de la pedagogía. Y la Comisión G envió 3, pedagogía de la autonomía, la ley 1420 de educación común y su reglamentación, y las instituciones educativas cara y seca, elementos para su comprensión. Bueno, como son 3 comisiones, y tengo entendido que la profesora Ujier, ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no, no tiene la pedagogía, ¿verdad?, con ustedes. Que ustedes tienen otra profesora. ¿Lo de la G, profe? Los de la Comisión F. Los alumnos de la Comisión F, ¿con quién tienen pedagogía? Con Ledesma, profe. ¿Con Augier? No, Ledesma es el apellido. Ah, Ledesma. Ah, sí, bien. ¿Ivana? Sí, profe. Sí, Ah, bien, está bien. Estaba en dudas.
Entonces, vamos a trabajar en esta clase con unos textos del libro de Freire, Pedagogía de la Autonomía, que es el mismo que habían presentado la Comisión E. Y luego, la educación ayer y hoy, el fragmento de ese libro. Bueno, esto como para poner en contexto, digamos, entonces no escucharon nada. No, yo decía todo lo que sí. Ah, bien. Bueno, estoy acá con un conflicto tecnológico. Bien. Objetivo. Aplicar algunos conceptos de Carlino a una situación de lectura de un texto de otra asignatura que estén cursando. En realidad son dos. Son dos textos. Y el contenido es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, que es la alfabetización académica, y luego en la última clase cuando vimos la reconceptualización. Es decir, las modificaciones que hizo la autora, que hizo Carlino, respecto de lo que había pensado allá por el año 2005, en su libro Escribir, leer y aprender en la universidad, una introducción a la alfabetización académica, es cuando comienza a trabajar este tema, y bueno, y que acá también en nuestro país, ¿no es cierto?, en Argentina. Bueno. Ay, no, pues, ¿qué hice acá? ¿Y qué hay ahí? Ahí ya está, sí. Ahora. Sí. Bien. Acá vemos Carlino 2005. El contenido que ustedes ven en esta filmina es justamente del libro que recién les nombraba, ¿no? Escribir, leer y aprender en la universidad. Bien, acá Carlino se pregunta por qué hay distintos modos de leer. Es decir, ella plantea este concepto. Esto lo vimos ya en la primera clase, ¿recuerdan? ¿Por qué distintos modos de leer? Entonces, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las causas de que existan tantos modos de leer como textos existen? Entonces, infinitos textos, infinitas maneras de leer. No solamente en cuanto a las clases de textos, sino a los propósitos, es decir, a las intenciones que tienen los textos, los destinatarios, y acá al principio decía la diversidad de temas. Y por supuesto esto, los contextos en los que se lee y escribe. Es decir, son distintas variables que van condicionando la lectura que hacemos de los textos, o que deberíamos hacer de los textos. Entonces, razón por la cual ocurre esto que está aquí, al final. Es decir, esta situación que recién nombrábamos, es decir, plantea nuevos desafíos. Es decir, siempre estamos aprendiendo a leer y a escribir. En este caso, vamos a centrarnos en lo que es la lectura. Ante cada texto hay una nueva exigencia, un nuevo desafío. Es decir, me pregunto, ¿cómo leo este texto? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y tiene que ver también con los autores. Bueno, en esta clase vamos a centrarnos en esta variable, en clases de textos. Pero ahora vamos a avanzar.
un poquito. Seguimos con Carlino 2005. Entonces, en función de lo que veíamos recién, que hay, yo les decía, hay tantas maneras de leer como textos existen, entonces no se puede hablar en singular de una alfabetización en lectura y escritura. Infinitas culturas en torno de lo escrito, distintas culturas en torno de lo escrito, distintas, cuando decimos culturas, nos estamos refiriendo a los modos, las maneras que tenemos para leer. ¿De qué manera voy a leer determinado texto? Que va a depender del tema que se trate, que va a depender de las características del texto, que va a depender del propósito que tiene ese texto, etcétera, etcétera. Acá, a modo de ejemplo, ustedes ven en estos recuadros temas, áreas, esferas de la actividad humana, trabajos, por ejemplo, periodismo, publicidad, literatura, deporte, pero a su vez, dentro del periodismo, es decir, voy a encontrar distintas líneas de trabajo. Por ejemplo, el periodista que se especializa en economía, el periodista que se especializa en deporte, el especialista en arte, el que se especializa en literatura. Entonces, dentro de lo que es la esfera de trabajo del periodismo, a su vez, también tenemos diversidad en cuanto a este trabajo del ser periodista. Y así podríamos seguir con estos otros, por ejemplo, publicidad o literatura. Yo puedo tener un destinatario, un autor que escribe para niños, para las infancias, y, bueno, se le llama literatura infantil, o literatura para adolescentes, o literatura de ciencia ficción, es decir, los distintos géneros. Entonces, si bien todos están dentro de lo que es la literatura, y yo como lectora sé que si estoy leyendo una novela, es un invento de alguien, de un autor, de una autora, pero que entramos en el juego de que yo creo eso que me están contando. Ese es el juego entre el autor y el lector. Yo sé que es un invento, no es cierto lo que está ahí, no es real, pero es verosímil, entonces le creo. Bueno, y así les decía, podríamos seguir con economía, abogacía, las distintas líneas dentro de lo que es la abogacía, etcétera, etcétera. Sumado a todo esto, tenemos la cultura académica. Y acá ya nos centramos en lo que es el nivel superior. Por ejemplo, nuestro instituto, por ejemplo, las facultades, las universidades. Integran esto de lo que es la cultura académica. Hay una cultura en torno de lo escrito en relación con todos estos ejemplos que vimos recién. La cultura académica, dice Carlino, también es una de esas culturas en torno de lo escrito. Debajo tenemos algunos nombres de las materias que ustedes tienen en primer año. Por ejemplo, les decía recién, hace un momento, vamos a trabajar con textos que tienen que ver con pedagogía. Y el otro, la educación ayer y hoy, que creo que iría acá en práctica docente, quizás, o psicología educacional, o me inclinaría por esta. Entonces, en cada una de estas materias
hay textos. Hay textos por leer, textos que tienen que estudiar, que tienen que interpretar. Bueno, ¿de qué manera hay que leerlos? Y eso es lo que cada docente tiene que guiar, ¿no es cierto?, en la lectura. ¿Me falta alguna materia aquí? Deporte y su enseñanza, profe. Ah, bien. Los deportes y su enseñanza. Ujú. Sujeto igual, profe. ¿Cómo? ¿Sujeto? Sí. Esa materia tiene un nombre largo, ¿eh? Sí, Sujeto de profe. nivel inicial, profe. Ujú. Habría que anotarla, yo nunca me la acuerdo. ¿Y ustedes se acuerdan? Sujeto del nivel inicial y primario en contexto diverso, algo así. Algo así. Bueno, les sugiero una cosa, anoten ustedes, porque es bueno que sepamos todos, digamos, estudiantes, profesores, los nombres de las materias, correctamente. Bien, me incluyo en la autosugerencia. Bueno. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe, seguimos. Bueno, seguimos. Bien. Bueno, y acá, Profe, ¿sí? ¿Escuchó? mil disculpas. A las 15:30 la profesora de práctica docente puso la clase y no sabemos qué hacer, más que nada, por lo menos la comisión G, Ujú. y son obligatorias las dos materias. Preguntamos en vez de Lía si podíamos, o si podían hacer algo, y nos dijeron que demos prioridad a la materia que se tiene que cursar sí o sí, pero las dos son obligatorias. Y la de práctica docente no nos deja entrar 5 minutos después de su horario. Por ejemplo, si es 15:30 ella pone, vos 15:35 ya no podés entrar más. O sea que ponerle que 15:30 nosotros, antes capaz que, o no sabemos qué hacer, si salir y conectarnos. Bueno, o- recuerden que, ¿se acuerdan cuando vimos el encuadre de las clases? Si bien son obligatorias, tanto alfabetización académica como práctica docente, pero recuerdan que ustedes tienen la manera de cubrirse, de acreditar la asistencia con la actividad en el foro. Entonces, no es necesario que estén en la clase sincrónica, ahora, por ejemplo, en este momento. Si ustedes consideran, vayan a la otra materia, asistan, digamos, estén en la clase sincrónica con la profesora que tienen, y después en esta miran el video en otro momento. ¿Se entiende, profe? Muchísimas gracias. ¿Se entiende? Entonces, ustedes decidan, digamos, manéjense libres en ese sentido. Vayan a donde ustedes consideren que tienen que estar. Y después, con la asistencia, bueno, ya saben, yo subo una actividad en el foro y listo, no hay problema. Profe, Vale, las profe, gracias. actividades así que están en su aula son para acreditar para la asistencia lo que no estuvieron en la videollamada, ¿no? Sí, únicamente. No hace, si estuvieron en la clase, no hace falta que hagan la actividad. Únicamente para quienes no hayan estado. Bueno. Bien, estamos acá. ¿Reconocen esto que están viendo? Sí, profe. Sí. Sí, Una de Sí, una de profe. las compañeras de ustedes, de la comisión G, Agustina Salazar, me mandó los PDFs de los textos, estuvo muy buena la entrega, el envío. Bueno, yo copié tal cual. Encontré en ese PDF. Bien. A ver,
Recuerdan que recién les decía, el criterio que vamos a trabajar en esta clase, en relación con los textos, va a ser esto, justamente, las clases de textos. Las clases de textos. Carlino dice, hay distintos modos de leer debido a las clases de textos. Bueno, vamos a centrarnos en eso. Acá yo subrayé en azul, tabla de contenidos. Es lo único mío, digamos. El resto es tal cual estaba en el PDF. Prefacio, por Edina Castro de Oliveira, primeras palabras, después un punto 1, un título, y luego una enumeración de temas. Si yo digo tabla de contenidos, ¿qué otro sinónimo podríamos encontrar para esta expresión? ¿Índice puede ser? Sí, exactamente, índice. Nada más que acá, la editorial, que escribió, digamos, que se hizo cargo de la edición del libro, escribió tabla de contenidos, índice. El índice es un tipo de texto. Dentro de los textos es uno de los textos que tienen sus características. Y la estructura es esta. Por ejemplo, en el caso de Freire, dice prefacio. ¿Qué es un prefacio? Les pregunto. ¿Un sinónimo de prefacio? ¿Prólogo, profe? Prólogo. ¿Introducción puede ser? Sí, ¿cómo? ¿Introducción? No, prólogo, perdón, como decía Mariano recién, prólogo. Y luego primeras palabras. Bien. Entonces, el formato que tiene este texto y los conocimientos previos que uno tiene, concluye que es un índice. Y acá, en este título, en el punto número 1, con este título y luego el resto de los temas acá, podríamos decir como el primer capítulo, aunque no dice así. Todo eso tiene que ver con las decisiones de los autores, en este caso Freire. Bueno, bien. Ahora, copié tal cual del material que tenía. Esto es en paréntesis, con puntos suspensivos, lo puse yo. Esto indica que extraje parte, no incluí parte del prefacio, sino el principio y luego el final, como para ver. Bueno, el prefacio es otro texto. Entonces, si volvemos al índice, a la tabla de contenidos, tiene esta estructura. Es informativo, me informa, digamos, en las páginas, los números, etcétera, qué voy a encontrar. Claramente la intencionalidad es informar. Ahora, vamos a este otro. El prefacio o prólogo. ¿Alguien quiere leer lo que está remarcado, recuadrado en verde? Voluntario, voluntaria. Yo leo, profe. Bueno. Acepté el desafío de escribir el prefacio de este libro del profesor Paulo Freire, movida en efecto por una de las exigencias de la acción educativo-crítica defendida por él, la de confirmar mi disponibilidad para la vida y sus reclamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Acá la autora, cuyo nombre, los datos personales, laborales, están acá abajo, Edina Castro de Oliveira, dice esto. Ustedes saben que los
los prólogos, prefacio dice acá, sinónimo, algunos libros tienen, otros no. Los autores deciden si le van a pedir a otro autor que escriba unas palabras introductorias a la obra. No eligen a cualquier autor, autora. Es decir, eligen muy bien a ver a quién quiere que fuera la persona, la autora, que escriba estas palabras. Entonces, este nombre que aparece acá, Edina Castro de Oliveira, maestra en educación, unas siglas, desconozco el significado de las siglas, profesora del Departamento de Fundamentos de la Educación y Orientación Vocacional, el título que tiene, lugar, fue elegido por Freire. Freire quiso que Edina Castro de Oliveira escribiera este prólogo. Y ella dice esto: acepté el desafío de escribir el prefacio de este libro. ¿Y cuál fue la motivación? Esta: confirmar mi disponibilidad para la vida y sus reclamos. Es decir, comparte con Freire esta idea. Entonces, a nosotros, los lectores, nos presenta, digamos, por qué Edina Castro Oliveira quiso escribir este prólogo, o aceptó, mejor dicho, el pedido, el desafío y el pedido de Freire de escribir. Luego dice, ¿alguien quiere leer? Desde comencé, lo que no está remarcado, hasta inspiraciones. Yo leo, profe. Yo, profe. Bueno, a ver, Valeria. Bueno, dice, comencé a estudiar a Paulo Freire en Canadá con mi marido, Admardo, a quien este libro está en parte dedicado. No podría pronunciarme aquí sin referirme a él, asumiéndolo con afecto como un compañero con quien en la trayectoria posible aprendí a cultivar varios de los saberes necesarios a la práctica educativa transformadora. Y el pensamiento de Paulo Freire fue sin duda una de sus grandes inspiraciones. Bien, gracias. En este largo segmento del prefacio, acá la autora se sale de lo que es exclusivamente académico y se remite a su marido, al ámbito familiar, nos lleva a nosotros los lectores a su vida personal y nos cuenta esto. Es decir, comencé a estudiar a Paulo Freire en Canadá con mi marido. Y a quien, digamos, es decir, entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, compartió con su marido el estudio de Paulo Freire. Y luego vuelve en el párrafo siguiente, nos ubica otra vez en el libro. A ver, ¿quién se había ofrecido para leer hoy? Que estuvo en simultáneo con Valeria. A ver. Leo, profesor. Dale, Valeria. Sí, dale. Las ideas retomadas en esta obra rescatan de forma actualizada, leve, creativa, provocativa, valerosa y esperanzadora cuestiones que continúan día a día instigando el conflicto y el debate de educadores y educadoras. Bien, muchas gracias. Acá yo subrayé esto, las ideas retomadas en esta obra. Entonces, nos vuelve a ubicar en el libro de Freire, en la obra esta que la autora está haciendo prefacio. Las ideas retomadas en esta obra. ¿Por qué dice retomadas en esta obra? Porque evidentemente son ideas que Freire ya las trabajó en libros anteriores. Este libro, Pedagogía de la Autonomía,
la edición de la editorial Siglo XXI, en castellano, fue publicado en 1997, mayo de 1997, y acá abajo dice noviembre de 1996. Entonces, y luego Freire muere. Creo que murió en el año 97, 1997, es decir, que fue el último libro escrito por Freire, Pedagogía de la Autonomía, que cerraba un ciclo de una trilogía, Pedagogía del Oprimido, publicado en 1970, luego Pedagogía de la Esperanza, no recuerdo exactamente el año, no recuerdo, y luego Pedagogía de la Autonomía. Entonces, ¿por qué dice Dina Castro Oliveira? Las ideas retomadas en esta obra rescatan de forma actualizada cuestiones que continúan, es decir, lo que Freire ya estuvo trabajando. Y miren, Claro, como que volvió a plasmar las mismas ideas, pero ya más actualizada, más creativa y exactamente, distinta, por así decirlo. sí, tal cual. Justo les iba a decir, ¿qué les sugieren a ustedes estos adjetivos? Leve, creativa, provocativa, valerosa y esperanzadora. Fíjense, 5 adjetivos. ¿Qué les sugiere a ustedes como lectores estos 5 adjetivos que incluye acá la autora? Es decir, de modo creativo, que también es algo nuevo, provocativa, una obra provocativa, que provoca al lector, que lo saca de lo cómodo, valerosa y esperanzadora. Bueno, esto, digamos, es lo que ella ve en esta obra de Freire. Finalmente, dice la autora, resulta imposible no resaltar la belleza producida y traducida en esta obra. La sensibilidad con que Freire problematiza y conmueve al educador señala la dimensión estética de su práctica, que precisamente por eso puede ser movida por el deseo y vivida con alegría, sin dejar de lado el sueño, el rigor, la seriedad y la simplicidad inherentes al saber de la competencia. Es decir, no por ser una obra estéticamente bella, también tiene rigor, el rigor científico y la seriedad, y a su vez es simple. Entonces, cuando ustedes acceden a una bibliografía, los docentes le dan una bibliografía en que tiene un índice, tiene un prefacio, por ejemplo, como en este caso, hay que detenerse a leer. A ver, ¿qué es lo que me están adelantando de alguna manera, yo como lectora, a lo que voy a leer posteriormente? Y el prefacio se lee de otra manera, totalmente distinta de la que acabamos de ver del índice. Es la mirada de otro autor sobre la obra que le pidieron que analice, que escriba, que la presente. Ese es el objetivo del prefacio, o el propósito, digamos. Bien. ¿Más o menos vamos entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bien. Ahora yo encontré esto. Este texto
siguiendo, ¿verdad?, el orden de las páginas, decía arriba, primeras palabras. Si miramos acá abajo, dice Paulo Freire. Sao Paulo, septiembre de 1996. Recién veíamos que el texto de la autora, que hizo el prefacio, noviembre de 1996. Es decir... Hola, profesora, disculpe Sí. que le interrumpa. Yo no hoy tuve problema con mi wifi cuando ya tenía y quise entrar a la clase, ya había más de 100 personas, me decía que estaba llena su clase. No, Bueno. no podía entrar, se me había desconfigurado todo el wifi y no podía. Y cuando ya se me arregló quise entrar y ya no había más lugar, ya me decían en la sala. Ah, bien, está. Lo que pasa es que algunos estudiantes se fueron a la otra clase con la profesora de práctica, docente. Ah, bueno. Entonces pudiste ingresar. Eso era, profesora. Bueno, gracias. No, de nada, disculpe. Bien, entonces, veíamos, Freire escribe primeras palabras, le pone ese título, entonces, en septiembre del 96. Y en noviembre del 96 escribe el prefacio la autora que vimos recién. Bueno, acá también, estos paréntesis en rojo y los puntos suspensivos indica que yo extraje, no incluí, era bastante largo el texto, entonces incluí la parte inicial y el final. Bueno. ¿Alguien quiere leer lo que está, el recuadrito acá, esto en verde? Yo leo, profe. Bueno. La cuestión de la formación docente junto a la reflexión sobre la práctica educativa progresista en forma de la autonomía del ser de los educandos en las temáticas central en torno a la cual gira este texto. Bien. Muy bien, gracias. Bien, ¿cuál es la idea central de esta oración? Si yo dijera, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que me está diciendo sintéticamente esta oración? La temática central en torno a la cual gira este texto. Exactamente. Acá Freire, ¿y cuál es esa temática? Formación docente. Sí, la cuestión de la formación docente, y luego dice, junto a esto. La práctica educativa progresista. Sí. La reflexión sobre esa práctica. Entonces, la cuestión de la formación docente, por un lado, junto a la reflexión sobre la práctica educativa progresista. Entonces, si yo me detengo y analizo esto que dice acá en esta primera oración, voy a entender de qué se va a tratar el libro. Va a ser un libro en el que el autor me brinda sus reflexiones sobre la práctica educativa progresista. Y cierra acá la idea en favor de la autonomía del ser de los educandos. Entonces, todo esto que está aquí, podríamos decir, bueno, como dice Freire, es la temática central. Sobre esto trata el libro, en torno a la cual gira este texto, dice Freire. Y luego dice, temática a la que se incorpora el análisis de los saberes fundamentales para dicha práctica y a los cuales espero que el lector crítico añada algunos que se me hayan escapado o cuya importancia no haya percibido. Entonces, nos cuenta, bueno, sobre qué otra cosa más. Análisis de los saberes fundamentales para dicha práctica. Y deja el espacio
el lugar, para que el lector crítico, no cualquier lector, dice el lector crítico, también aporte lo suyo. Y ahí ya le hace un guiño al lector. Bien. A ver, y esto último que está acá, antes de los paréntesis, ¿otro lector? ¿Cuál, profe? Donde dice debo aclarar. Debo Hasta lector. Debo aclarar a los probables lectores y lectoras lo siguiente. En la misma medida en que esta viene siendo una temática siempre presente en mis preocupaciones de educador, algunos de los aspectos aquí discutidos no han estado ausentes de los análisis hechos en anteriores libros míos. No creo, sin embargo, que el regreso a los problemas entre un libro y otro y en el cuerpo de un mismo libro enfade al lector. Muy bien, gracias. Claramente un mensaje a los lectores, a las lectoras, y él dice, debo aclarar. Debo aclarar. Es decir, temáticas que Freire, como decíamos hace un momento, Freire ya las ha trabajado y vuelve sobre esos temas. Pero confía en que el lector no se enoje por encontrar quizás algunas reiteraciones. Un guiño al lector. Le adelanta, quizás haya algún lector que crean que quisiera encontrar algo nuevo, y le dice, no, mira, me repito en algunas cosas. Entonces, espero que no te enojes. Y luego ya el final, extraje esto. A ver, ¿alguien que quiera leer? Yo, profe. Bueno. Cualquier texto necesita de una cosa. Lector o lectora se entrega a él de forma crítica, recientemente curiosa. Esto es lo que el texto espera, que acabaste de leer estas primeras palabras. Muy bien, gracias. Y acá, nuevamente, el guiño al lector, y vuelve a reiterar esto, que el lector o la lectora se entrega a él de forma crítica. Arriba ya había dicho, espero que el lector crítico, el lector pensante, digamos. ¿Cómo? O sea, que lo que él espera es como que el lector, o sea, el que lea el texto de él de forma crítica, como que agregue algo que a él se le haya pasado, una cosa así. Sí, por ejemplo, que analice el texto en función de su realidad. Recuerden que Freire escribió pensando en Brasil, en su país, en la realidad de Brasil. Y después, bueno, ese texto ¿verdad? Llega el resto de América Latina, llegan a España, llega a África, algunos países de África, pero es eso, digamos, que sea un lector pensante, que utilice esa información que tiene el libro para analizar su propia realidad. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo, digamos, yo lectora, docente, relacionar esto que Freire me cuenta en mi historia? Bueno, bien, ¿estamos hasta acá? Entonces, repasemos. ¿Qué textos vimos recién? ¿Recuerdan? Primeras palabras. ¿El prólogo? Bien, el prefacio acá, prólogo y
Índice. Índice. 3 textos. 3 textos. Totalmente con una estructura particular, cada uno de ellos, y que nos exigen a quienes leemos, digamos, reconocer qué tipo de texto es y en función de esos poder interpretarlos. Profe, ¿esas serían como las partes del texto? Lo que Sí, dijo, mencionó. sí, se llama paratextos, digamos. Después vamos a trabajar ese tema. Pero son, sí, podríamos decir elementos, partes que tienen el texto. Todavía el texto, propiamente dicho, no empezó. Sino que son antes de que el texto, de que comience el capítulo 1, digamos. Bueno, y ahí terminó lo de Freire, ¿verdad? Entonces, decíamos, primeras palabras, índice y prefacio. 3 clases de textos, con sus características y sus exigencias para los lectores. A ver, pasemos a este. Este es el otro texto que me proporcionaron de Comisión F, Catalina. A ver, ¿qué ven acá? Según los datos que leen. 3 autoras. Bien, título. ¿Cuál es el título? La educación ayer, hoy y mañana. Ujú. Bien. Y tiene un subtítulo. Eso. ¿Cuál es? El ABC de la pedagogía. Ajá, perfecto. Título, subtítulo. ¿Qué más ven? Como la marca del libro, o sea, la imagen esa que aparece abajo. La editorial. Ajá, bien. Editorial, hay que educación. Ujú. El logo de la editorial. Perfecto. ¿Qué otro dato? Y al costado donde dice nueva carrera docente que... Ujú. Sí. Nueva carrera docente y el símbolo del infinito. Y después tenemos acá 3 nombres, 3 apellidos, que son... Autoras vendrían a ser. Las Las autoras. autoras. Claro, tal cual. Las autoras del libro. Entonces, deducción. Teniendo en cuenta estos datos que ustedes nombraron muy bien, deduzco que esto es, ¿qué texto? La por... no, no. En la foto, en el PDF que me mandó Catalina, se alcanzaba a ver el sello de la profesora. Por aquí debajo. Natalia Gabriela Insaurralde, Sí. dice, profe en Ciencias de la Educación. Exactamente. Entonces, yo dije, no, a ver, la tapa no puede ser. Porque si tiene el sello, por lo general uno coloca un sello en la portada del libro. Ahora sí cuando son autografiados o algo así. Sí, sí. Ujú. Entonces, estos datos son exactamente los mismos datos que aparecen en la tapa. Pero al tener el sello, me estaban indicando que era la portada del libro. La portada del libro mantiene exactamente igual los mismos datos de la tapa. Entonces, este es otro texto, con otras características. Fíjense el tamaño de las letras, tamaño del título, se identifica del subtítulo. Les pregunto, ¿por qué, qué significa el ABC y por qué la palabra pedagogía está en mayúscula? ¿Lo vieron? ¿Lo analizaron?
Pedagogía porque es el nombre de la materia o... A ver, sí, en este caso coincide, ¿verdad? La materia coincide, la materia de Y pedagogía. ABC por, bueno, en ciertos libros, así en algunos textos, el ABC suele ser como de enseñanza, del aprendizaje, cuando uno está recién empezando. Ah, me bien. da, a Sí. mí me da principio, ABC como el principio de la pedagogía. Ujú, Claro, es como en la primaria cuando estás aprendiendo el ABC. ujú. Es decir, lo básico, podríamos decir. Sería más, profe, como una guía, digamos. Algo así. Sí, Sería como el comienzo, profe. sí. Temas que inician, que en este libro voy a encontrar temas que me introduzcan en lo que es la pedagogía. Pero aparece la palabra pedagogía en mayúscula. También es para pensarlo. Bueno, avancemos. Luego me encuentro con esto en el material que tenía. De un lado estaba la portada, podemos decir, y estaba esto. ¿Alguien quiere leer? A ver, Sol, veo ahí que activaste tu micrófono, ¿puede ser? No, no activó. Yo leo, profe. Bueno, ¿Qué debe saber un docente de hoy para que sus estudiantes aprendan? Sin duda, el siglo XXI conlleva nuevas demandas, entre ellas aprender a aprender, enseñar valores y múltiples habilidades, enseñar a respetar y valorar la diversidad, a trabajar en equipo, a asumir un liderazgo democrático en el aula. Atendiendo a tales requerimientos, esta colección presenta los contenidos básicos necesarios para concretar el sueño de que todos accedan a una educación de calidad. bien. Bueno, gracias. Así tal cual está, yo deduzco que esto es la contratapa del libro. Después ustedes miren en el PDF que tienen, aparece la tapa o portada, digamos, y la contratapa. Recuerdan que acá acá decía nueva carrera docente. Esta es una colección, es decir, que la editorial Aike tiene exclusivamente para lo que es educación. Acá dice Aike Educación. Entonces, es el nombre de la colección. Es decir, hay otros libros, por eso dice colección, otros libros de otras autoras, de otros autores, que también conforman la nueva carrera docente, que es el nombre de la colección. Y acá abajo yo subrayé, como para focalizar la vista, dice, esta colección presenta los contenidos básicos necesarios para concretar el sueño de que todos accedan a una educación de calidad. Y acá encontramos la relación con esto del ABC. El ABC de la pedagogía. En la contratapa encuentro esto. Esta colección presenta los contenidos básicos necesarios. Entonces, el contenido de la contratapa se dirige al lector, el destinatario es el lector, que dice que está en una librería, por ejemplo, mira el título, le resulta atractivo el título, mira la contratapa, lee la contratapa y se encuentra con esto. Y dice, sí, interesa este libro. Es atractivo en lo que presenta.
Acá la editorial es la que escribe esto que ustedes ven acá. No es la autora, la doctora que dirige la colección, sino es la editorial. Bueno, este es otro tipo de texto. También le tenemos que dedicar un momento de lectura. Bueno, no sé cómo estamos. 4 menos 5. Bueno, eso en relación con Freire. ¿Preguntas? Digo, ¿se fue entendiendo? Sí, profe, yo lo entendí. ¿Sí? Es decir, la idea era, no sé si nos dará el tiempo un poco más, tomar el criterio de Carlino respecto de las clases de textos. Las clases de textos, depende del texto, va a condicionar mi lectura. Lo tengo que leer de una manera distinta. Esto a nivel informativo. Y también está buscando convencer al lector que compre el libro. A ver, aunque sea rapidito. Y este es el capítulo que ustedes tienen, digamos. Capítulo 1, título. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Interesante, aparece una pregunta. Las autoras involucran al lector. Y es interesante el verbo hablar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿Qué les sugiere este título a ustedes? Fíjense que no dice estudiar, dice hablar. O sea, ¿qué es la educación? ¿A qué se refiere? Sí. ¿A qué se entiende cuando hablamos de educación? Sí. Y cuando hablamos de, digamos, las personas comunes y corrientes, porque acá, por ejemplo, dice, todos nos educamos, a todos nos enseñaron cosas, dentro de la escuela y fuera de ella. Es decir, de alguna manera, todas las personas podemos hablar sobre educación. Claro, cada uno con su experiencia o... Sí, tal cual. Y acá la autora, en el segundo párrafo, las autoras dice, si se reuniera un grupo de personas de diferentes edades y se les preguntara rápidamente qué entienden por educación, aparece en cursiva la palabra, como para resaltarla, es probable que asocien este concepto con lo de escuela y enseñanza. Es decir, no nos detuvimos en el subtítulo. El título de qué hablamos cuando hablamos de educación. Subtítulo, la educación, un fenómeno de toda la humanidad. Pasa que muchos se confunden con educación y enseñanza. Educación parte más de tu personalidad y la enseñanza se refiere más a lo que aprendes, ya sea a nivel de la institución o algún colegio, escuela. Bien. Y acá abajo yo remarqué esto en azul, un celeste fuerte. Dice, en este primer capítulo, ¿alguien quiere leer esto que está aquí? En este primer capítulo nos proponemos entonces presentar algunos aspectos básicos para comprender el fenómeno educativo y revisar algunas definiciones y cuestiones que se han escrito sobre el tema. Bien. Acá tengo claramente el objetivo del capítulo que las autoras se han propuesto. En este primer capítulo
nos proponemos, son 3 autoras, entonces dice presentar algunos aspectos básicos. Y acá me voy otra vez a la tapa del libro, al subtítulo, el ABC de la pedagogía. ¿Recuerdan? Claro, y el contenido básico. Exactamente. Necesario decir también. Algunos aspectos básicos para comprender el fenómeno educativo y revisar algunas definiciones y cuestiones que se han escrito sobre el tema. Entonces, yo estoy leyendo esto y digo, mira, este es el objetivo del capítulo. Voy a encontrar esta temática. Bueno, y después lo que hice acá, como para que ustedes cuando tengan, que lean, digamos, cualquier material, ya estamos terminando con la clase. Estos son los apartados 2 al 5, dentro del mismo capítulo, ¿no es cierto? Los títulos de los apartados. Tiene 9 apartados el capítulo 1. Yo solamente traje hasta el capítulo 5. ¿Por qué? Porque, fíjense, recién en el apartado 5, las autoras presentan este título, este subtítulo. Hacia una definición de educación. Si volvemos, el título del capítulo dice ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Y fíjense, pasaron varias páginas que ustedes las habrán leído, varias páginas con estos subtítulos, y recién, luego de varios apartados, aparece hacia una definición de educación, que el título decía de qué hablamos cuando hablamos de definición. Y acá, esto de hacia una definición, lo que me está diciendo a mí, lectora, mirá, nosotras vamos a escribir esto, te presentamos este contenido, pero no es que es la definición de educación, sino que construimos, llegamos hasta acá, construimos, nosotras autoras, ustedes lectores, también vayan a partir de todos los contenidos de estos apartados, bueno, a ver, ¿qué entienden por educación? ¿Cómo trabajaron ustedes este material? Nosotros lo desarrollamos, hablamos serían los temas que presenta el libro y después nos dieron una serie de preguntas para desarrollar. Bien. Bueno, entonces, cuando ustedes analicen los títulos, acá es una pregunta, ¿por qué? Me pregunta la causa. ¿Para qué? Me pregunta la finalidad. Una relación conflictiva. Ya me está anticipando que la educación y el poder generan conflictos. Y luego esto, hacia una definición de educación. Es decir, y luego continúa, ¿verdad? Hasta el 9º apartado, que a su vez tiene 5 subapartados. Entonces, conclusión, llego al final la última página, y entonces ustedes como lectores, estudiantes de pedagogía que están cursando la materia, pueden llegar a la conclusión de decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Y bueno, elementos tengo a partir de la lectura de todo el capítulo. ¿Qué entendemos por educación? Entonces, conclusión, miren títulos, miren subtítulos, analicen de qué manera están redactados, cuáles son los sustantivos, hay adjetivos, hay preguntas. Bueno, y cerramos con esto. Un voluntario, voluntaria,
Leo, profe, Bueno, ¿todo? lo que está en el recuadro de acá arriba, el rosado. Ok, ok. Ningún espacio curricular único y delimitado permite desarrollar una competencia general, abstracta, que luego por su cuenta los alumnos podrían aplicar al resto de las asignaturas. Bien. ¿Qué entienden por esto? Y ya vamos cerrando la clase. ¿Cuál sería la conclusión? Que todas las asignaturas tienen saberes específicos, ¿puede ser? Sí, sí. Que Y cada que una tiene, que cada sí, una tiene ¿cómo seríamos? Su glosario sobre los conceptos y las palabras que se usan en cada asignatura. sí, Sería en- como un idioma diferente para cada uno, algo eh, así. sí, está bien. Como que hay un léxico para cada asignatura. Sí, Y, Cada profe, lo materia tiene entiendo, su contenido. sería como que cada sí, a alumno, ver, la cada de uno de Catalina, no sé nosotros quién más. podrá aplicarlo de diferentes formas. Ninguna va a ser igual. Ujú, Dice, podrían aplicar el resto de las asignaturas. claro. Fíjense que lo que yo hice acá, yo como profesora de la materia de alfabetización académica, intenté brindar una mirada sobre la estructura de los textos. No soy profesora de pedagogía, no soy especialista en el área, por lo tanto no puedo enseñar pedagogía, sino que lo intenté fue una mirada sobre los textos, sobre la estructura, los formatos, qué me están diciendo y de qué manera yo, lectora, tengo que atender a ese tipo de características que tienen los textos. Bueno, esa más o menos, digamos, fue mi intención con la clase. Bien, no sé, terminé por mi parte. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, ¿se entendió entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que haya servido. Bien. Bueno. Profe, una Vamos. consulta. ¿Los Sí, foros que están en el aula es para las personas los alumnos que no se pudieron unir a la clase? exactamente. Si estuvieron en la clase, no los hacen. Muchas gracias, profe. De Hasta nada. luego. Hasta luego. Profe, una consulta. Sí, sí, te escucho.